vamos a dar comienzo, en un día como hoy, a una estrategia nueva, que es la estrategia de aulas invertidas, escuelas al revés, o como quieran llamarlo, que ya los chicos han preparado y preparamos hoy un lindo encuentro para ello. Hoy trajeron lápiz y papel. Miren que igual queda grabada, como les dijo Gustavo, esta clase. La intención es orientarlos en la lectura, ¿sí? Más que nuevas fórmulas. Sí, indagar. Así que aprovechen y los chicos les van a contar que también vamos a seguir trabajando este tema en lo que resta del año y vamos a seguir profundizando. Así que, Gaby, Marian, ¿están por ahí? Hola a todos. Bueno, la primera idea... Esto invertido. Aula invertida, y es la invitación en este espacio para trabajar juntos el aula invertida. Terminó el show, Marian, es todo tuyo. Bueno, la idea es poder armar como si fuese un aula, así que vamos a empezar pidiéndole la participación de todos y que nos escriban en el chat la primera palabra que se les vino a la mente cuando hablamos de aula invertida, además de Gaby dándose vuelta en la pantalla. Así que les damos unos segunditos para que escriban la palabra que se le ocurrió en el chat, por favor. ¡Wow! ¡Cuántas ideas! No me da la mano. Al revés. Bueno, hay de todo lo que están escribiendo, todo lo que pusieron es todo cierto. Y es de lo que vamos a hablar y actuar en el día de hoy. Si bien vamos a dar un soporte teórico, después les vamos a dejar un documento escrito que va a estar en la página el fin de semana que viene, pero ahora es hacerlo teórico-práctico para que se lleven una idea armada de lo que sería un aula invertida. Vamos a interactuar con Gabriel, vamos a ser como los profesores de esta clase, y Gustavo va a ser uno de los alumnos que participan en nuestra clase. Gaby, ¿querés dar la consigna? Bien, tomando en consideración todas estas, digamos, ideas que salieron en el chat, las vamos a dejar como un gran punto de partida que van a ser las hipótesis de trabajo para ver qué hay de todo lo que escribimos en el chat en el aula invertida. Tomando esto que decía Mariana recién, vamos a dar inicio a la clase, y para esta clase vamos a invitar a todos nuestros estudiantes, no sé si se puede llegar a apreciar bien, ¿sí? Esperen que le quiero dar más, a mirar el video, ¿sí? Que para mirar ese video van a tener que tener algunas cuestiones en cuenta para poder mirar más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el aula invertida? ¿Qué características tiene el aula invertida? ¿Cuál es la metodología del aula invertida? ¿Cuál es el rol del docente en esta propuesta y del estudiante? Y si existe la evaluación en el aula invertida. Ideas como para poder mirar en el video, y a todos nuestros estudiantes les vamos a sugerir que al mirar el video tengan presente, tener a mano el cuaderno, el anotador, la lapicera o aquellas cuestiones que tengamos para tomar apuntes, registrar la información que nos resulte importante. Perdón, esperen que cierro. Nos vemos en la clase. Bueno, fantástico. Ahí terminó la clase entonces. Ahora, en teoría, yo voy a ser un compañero del grupo. Nosotros nos hemos juntado a estudiar los materiales que nos dieron los profesores, ¿sí? Vamos a estar en nuestro espacio, ya no estamos en el aula. Vamos a trasladarnos imaginariamente a nuestras casas, y nosotros ahora vamos a compartir un material que nos han dejado los profesores, ¿sí? Para cumplir con estas consignas que ellos nos dan primariamente. Vamos en principio a ver un video,
donde se desarrolla la idea de lo que es el aula invertida. Ustedes si buscan en internet van a encontrar 1.000.000 de videos, algunos con dibujitos, con infografías, con información variada de distintas calidades. Este video que vamos a ver es un video en el cual unos docentes investigadores de España, de hace unos años, desarrollaron un curso de capacitación para docentes, donde explicaban este método de enseñanza-aprendizaje y otros más, ¿sí? Cuando finalice este video, vamos a volver y yo les voy a mostrar algunas ideas complementarias para cerrar el aprendizaje que estamos haciendo, en teoría, en nuestras casas. Buenas, en este vídeo vamos a hablar de una de las metodologías más importantes que vamos a ofrecer durante nuestro curso, la Flip Classroom. Flip Classroom lo que significa es clase patas arriba, clase dada la vuelta, clase invertida, se suele traducir muchas veces. Y eso lo que quiere decir realmente es que tenemos que hacer las cosas al revés. ¿Y cómo se hacen las cosas al revés? Bueno, pues hay que tener en cuenta que durante toda la historia de la humanidad siempre se ha dado clase de la misma manera. En el aula, el profesor explicaba a los alumnos, ¿no? Penséis en época que penséis, los alumnos van al aula donde reciben la explicación del profesor y así es hasta hoy en día, evidentemente. Después, los alumnos se van a su casa y allí hacen la tarea, ¿no? El alumno solo en su casa realiza, pues, los deberes. Es así siempre. Bueno, pues eso es lo que tenemos que cambiar. Según la metodología Flip Classroom, lo que conseguimos es que el alumno sea en clase donde hace la tarea, donde trabaja sobre lo aprendido, y el profesor es el que explica las cosas en casa del alumno. Pero tranquilidad, ya sé lo que estáis pensando, no quiere decir que nosotros tengamos que ir casa por casa a todas las viviendas de los alumnos, no. Ahí es donde entran en juego las nuevas tecnologías, que es lo que permiten la implementación de esta metodología. El profesor va a hacer esto por vídeo. El profesor, en la manera más básica de la Flip Classroom, va a grabar un vídeo en el cual, pues ahí está contenida la lección. De hecho, grabará pequeños vídeos donde traslada los conceptos que quiere que aprendan los alumnos. Después, una vez que los han visto en casa, llegarán a clase y allí trabajaremos todos juntos, los alumnos y el profesor, sobre lo aprendido, ¿no? Vendrán con esa información sabida de casa y será en clase donde trabajaremos todos juntos y utilizaremos, pues, nuestros conocimientos para ayudarnos los unos a los otros. Es verdad que puede parecer un cambio muy radical, pero tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, que es mejorar, de hecho, la calidad de la enseñanza, la calidad del aprendizaje. Primero porque en casa los alumnos, cuando ven un vídeo, pensad que han subido ciertos peldaños, ¿no? Han subido ya un poquito en la pirámide del aprendizaje, porque ya no están escuchando, solo simplemente escuchando la lección, sino que están ya accediendo a un método audiovisual. Se supone que el vídeo tendrá algún refuerzo visual, aunque sea pues simplemente unas imágenes mnemotécnicas que le darán un poquito más de valor. Y sobre todo, cuando vengan a clase, los alumnos lo que van a hacer es, en vez de estar pasivos, estar completamente activos, ¿no? Y usar habilidades de pensamiento de orden superior. Van a analizar, van a criticar y van incluso a crear, ¿no? Además de aplicar, con lo cual estamos ganando en los dos medios, ¿no? En casa y en clase. Además, hay que tener en cuenta que este método también ayuda a una de las cosas más importantes, ¿no? Una de las obligaciones que tenemos como docentes, que es la atención a la diversidad. Primero en casa, porque el alumno tiene un poco un profesor particular, un profesor a su medida. Puede parar el vídeo tantas veces como quiera, puede repetir la parte que quiera tantas veces como quiera, sin que esto consuma tiempo del profesor y sin que tenga que molestar a otros alumnos que a lo mejor pues ya lo habían entendido a la primera en esta ocasión. Y además, cuando vengan a clase, vamos a poder los profesores centrarnos a lo mejor en los que veamos que necesitan pues un poquito más de ayuda, ¿no? Vamos a tenerlos ahí, vamos a trabajar con ellos y vamos a poder dedicarnos más tiempo al que lo necesita más, bueno, que es el principio básico de todo esto, evidentemente. Y lo que conecta con la idea del trabajo en equipo. El alumno ya no tiene que estar en casa siendo, pues eso, un campeón solitario, un héroe anónimo que está él solo ante el peligro haciendo la tarea, a veces con la ayuda de sus padres, pero muchas veces sabemos que realmente es solo y tiene que ser así, sino que en clase será donde todos juntos, ayudándonos los unos a los otros, realizamos ese trabajo, realizaremos esa tarea y esto pues nos permite evidentemente implementar pues estas metodologías que tengan que ver con la inteligencia colectiva, con el trabajo colaborativo, con los retos grupales, ¿no? Que es un poco también otra de las cosas que nos interesa fomentar. Y yo sé que esta es una parte muy importante que a los profesores pues siempre les preocupa mucho, que es el tiempo. La metodología
Flip Classroom ahorra tiempo de los alumnos, de los padres y de los profesores. De los alumnos porque ellos pueden ver los vídeos cuando mejor les convenga, ¿no? Yo recuerdo un documental en el que un chaval en cuyo colegio se había implementado este método, pues decía que él veía los vídeos en su smartphone en el autobús de camino al colegio, ¿no? Porque tenía un cierto trecho y ahí los veía, ¿no? Podía seguir su propio ritmo. Además, los padres, porque ya no tienen que preocuparse de intentar hacer la tarea con sus hijos, que, bueno, pues la verdad es que muchas veces no están preparados, ¿no? Pues no saben realmente ayudar a sus hijos porque pues tiene que ser así también, ¿no? Hoy en día además cada vez se aprenden cosas distintas y más nuevas. Lo único que se tienen que preocupar es de que vean unos vídeos que incluso pueden ver juntos y además disfrutar y valorar el trabajo del profesor. Y por último, y más importante, ya sé, para vosotros, para vosotras, que es que el profesor va a ahorrar tiempo. Pensad que el profesor no tiene que dar la misma lección día tras día, hora tras hora, curso tras curso. No, solo la deja grabada y después es en casa, donde la ven, y él puede dedicarse durante las clases a trabajar, a hacer ejercicios, a trabajar pues en los textos, en los problemas, realmente lo que es más importante para que los chavales aprendan, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es evidente que estamos ganando tiempo, máxime cuando un profesor no lo tiene que hacer todo solo. Los vídeos lo pueden grabar entre varios profesores, por ejemplo, los del mismo departamento pueden dedicarse a ello. Es un trabajo que se puede repartir, ¿no? Nadie puede dar tu clase por ti, pero con este método sí que entre todos podemos repartirnos el trabajo para dar clase entre todos. Y a eso nos lleva también a que ahorro de tiempo lo que nos permite, además, con la metodología Flip Classroom, es, bueno, pues primero, tener ciertas ventajas, ya hemos dicho, de las habilidades de pensamiento superior, ya hemos hablado del aprendizaje mejorado, y cosas como el Learning Analytics, ¿no? El YouTube, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Analytics que nos dice cómo se ven los vídeos, quién comenta, quién le da like, todas esas cosas, bueno, pues nos pueden servir y además se pueden utilizar, pues, Learning Analytics específicos que nos sirvan para nuestro proceso de enseñanza, que nos pueden indicar incluso qué alumno en casa viendo los vídeos está teniendo un problema, ¿no? Eso es algo que ya se está haciendo en algunos colegios. Y también pues se pueden implementar otras mecánicas como las que tienen que ver con los juegos, ¿no? De la gamificación, que es una de las cosas que vamos a ver en el curso. Tanto en casa como en clase se van a poder con este tipo de metodología aplicar ese tipo de ideas, ¿no? Como la gamificación, que son también muy interesantes para mejorar la calidad de la enseñanza. Como veis, un montón de ventajas, pero sé que estaréis pensando, bueno, ¿y qué pasa? ¿No hay inconvenientes? Bueno, lo primero es que ningún método es perfecto al 100%, evidentemente todo tiene sus problemas, pero quizá con el Flip Classroom aquellos que parezcan más evidentes, pues realmente no lo son tanto, ¿no? No son tan evidentes. Por ejemplo, me podéis decir, oye, ¿qué pasa si los alumnos no ven los vídeos en casa? Y yo puedo decir, bueno, ¿y qué pasa cuando los alumnos no atienden en clase? Todos sabemos que un alumno se puede sentar al final, puede decir, sí, sí, profe, lo entiendo bien, y puede estar pensando en las musarañas y no estar atendiendo, ¿no? Nosotros tenemos que usar nuestra intuición, nuestra experiencia para intentar evitar eso, pero con 30 alumnos en clase evidentemente es difícil, ¿no? Sin embargo, pues si uno no quiere atender, no quiere atender, si uno no quiere ver el vídeo, no quiere ver el vídeo, pero creo que en ese preciso problema no estamos perdiendo nada con el Flip Classroom. Además, pues los alumnos, cuando están en el método tradicional, sí que lo que pueden hacer es no hacer la tarea, ¿vale? No pueden venir a clase, todos hemos visto la situación en la que los alumnos vienen a clase y no han traído la tarea, y esa clase que hemos dedicado a pues intentar corregir y ayudar precisamente a los que más lo necesitan, pues muchas veces esos que más lo necesitan ya sabemos que no han traído la tarea y no les podemos ayudar. Así que, ¿qué es más importante? Que no vean el vídeo, que no hagan la tarea. Como veis, yo creo que no se pierde nada en este sentido. Y bueno, pues ya hemos visto un montón de las cosas de las que se ganan, y quizá pues me he dejado para el final la más importante, que es que los alumnos pueden crear los propios vídeos. Sí, porque yendo más allá de la metodología Flip Classroom, no sería el profesor, ni siquiera el grupo de profesores los que crean los vídeos, sino que serían los propios alumnos. Recordad que habíamos visto que la mejor manera de aprender era enseñar a otros. La mejor manera de aprender era usar la creatividad, con lo cual los alumnos que están creando los vídeos están usando la mejor manera para aprender. Además, está muy estudiado que todo el mundo aprende mejor de sus pares, ¿no? Si los alumnos tienen que aprender de otros alumnos, eso se lo va a hacer más fácil, ¿no? Yo creo que eso es también evidente.
Así que, bueno, pues me he dejado para el final esta ventaja, pero bueno, también porque creo que es muy interesante y que es además pues el punto final de la metodología Flip Classroom. Así que, pues con todo esto en mente, yo creo que lo que podemos dar es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde esto ya se está implementando, porque hay que decir que esta metodología es muy asequible, se está ya realizando en un montón de lugares del mundo, y aquí tenemos el ejemplo de la primera institución de Estados Unidos que aplicó Flip Classroom a todos los cursos, a todas las clases, ¿no? Es el instituto de Clintondale, donde dieron el cambio completo, y la verdad es que, bueno, pues las cifras no mienten, sus resultados académicos mejoraron rápida y drásticamente. Básicamente les funcionó muy bien, ¿no? Pues ya digo que esto ya está funcionando. Y es que en este curso vamos a dar pues un montón de teorías, un montón de ideas. Algunas os gustarán más, otras os gustarán menos, algunas pues tendrán más implantación, otras menos, pero esta concretamente somos muchos los que pensamos que es de verdad el futuro. Que Flip Classroom va a ser el método en el que se va a dar clase pues de aquí a muy poco y que tenemos que tenerlo ya en mente. Así que yo os recomendaría a todas, a todos que no flipéis con Flip Classroom y que no tengáis miedo en poner vuestra clase patas arriba. Bueno, bárbaro. Ese sería un poco el video que explicaba, espero se haya entendido. Ahora vamos a ver una placa sola, sencilla, donde vamos a analizar algunos conceptos complementarios de ese video. A ver si se puede ver mejor. Bueno, lo que es el aula invertida. Este curso que vimos recién en el video es un curso que se dictó hace 5 o 6 años en España, un desprendido de una universidad que estaba enfocado al desarrollo de la vinculación entre la enseñanza y la tecnología, ¿sí? Sobre todo con el foco en el desarrollo de lo que eran las TICs en ese momento. ¿Recuerdan? Las TICs y las NTICs. ¿Sí? Pero el método Flip Classroom en realidad nace en el año 2007, cuando unos docentes en Estados Unidos desarrollan este método pensando en sus alumnos del ámbito rural, que tenían una vinculación muy esporádica, que tenían dificultades para comunicarse, entonces empiezan a pensar en construir videos que permitan implementar este método en el ámbito rural, ¿sí? Ubiquémonos temporalmente, en el año 2007, ¿sí? Hace muchos años, pensar en que los videos sean el medio de enseñanza era bastante innovador, por eso hizo tanto impacto. Y el video que vimos recién, de hace 5 o 6 años atrás, totalmente pre-pandemia, también era bastante novedoso en el sentido de implementar una enseñanza con videos como medio, con chicos cuando las clases eran totalmente presenciales, ¿no? Pensando en nosotros, solamente video para los estudiantes, bueno, el método de Flip Classroom fue evolucionando en el sentido de que no solo los videos son el método, sino que también puede existir otros medios de comunicación que hagan de soporte para que el contenido a trabajar con la clase, con el profesor, se desarrolle en la casa por los propios alumnos, ¿sí? Lo que estamos pensando son formas de soporte del contenido o del concepto que se quiere trabajar en clase, no solo videos. Esto viene a reforzar en gran parte el aspecto de la motivación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la motivación es el motor y el principal combustible para que nuestros alumnos se involucren y las estrategias de enseñanza que planteemos sean exitosas. Si los alumnos no están motivados, no van a participar, no van a proponer, no van a hacer las tareas, y en la virtualidad la motivación es lo que provoca que lo que le proponemos como docentes tenga algún éxito y tenga impacto en su trayectoria educativa. También este método a distancia permite que se atienda a la diversidad en mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando se transmite el método, cuando se propone los materiales video o escrito o imagen como soporte, puede haber diferenciaciones en lo que el profesor propone a sus alumnos, puede haber distinciones en función de lo que el alumno necesita, pero cuando se reúnen en clase con él, habiendo tenido esa atención a la diversidad, el material individual que le pasó a cada alumno, sí los alumnos pueden compartir en el momento de la grupalidad, sea una grupalidad con presencia física o sea una grupalidad virtual. Pero en esa grupalidad, los alumnos, habiendo aprendido con ayudas que faciliten ese acceso, el alumno se ve facilitado en el intercambio con los demás docentes, ¿sí? Entonces podemos preguntar, ¿a dónde aprenden los estudiantes? ¿Dónde es que aprenden? ¿Aprenden en clase o aprenden en su casa? Bueno, la respuesta un poco es que aprenden en los dos lados, pero aprenden distinto. Lo que aprenden en su casa se traslada y se transfiere a lo que pasa en la clase, y en la clase completan, profundizan, articulan y crean con la guía y el apoyo del docente que está con ellos al lado, sí en ese momento, para acompañarlos y darles una guía.
Y si no hacen nada en casa, bueno, el docente que estaba explicando en el video un poco lo explicaba, ¿no? Si en su casa no hacen nada, bueno, sabemos los docentes los recursos que tenemos, y sin más, lo que pasará en el momento en que están coincidiendo virtualmente o físicamente docentes y alumnos, será la recuperación para mantener vigente el proceso de enseñanza que se ha planteado el docente en su planificación, ¿sí? Si no hacen nada en casa, bueno, será el momento en que se juntan para que el docente plantee ahí nuevas estrategias que no sean de Flip Classroom, o sí, pero que apunten a lograr el contenido que el docente se ha propuesto trabajar. Así que, sin más, este sería el fin del momento que compartimos en casa, este sería el momento en el que terminó nuestro espacio individual, y ahora volveríamos, imaginariamente, a la clase donde los profesores Mariana y el profesor Gabriel nos están esperando para retomar y continuar a partir de lo que aprendimos en casa. ¿Sí? Muchas gracias. Marian, ¿vos creés que estos chicos han podido hacer algo, habrán avanzado, habrán entendido algo? ¿Las preguntas nuestras lo habrán ayudado en esta investigación, en este video? ¿Vos qué pensás ahí? Mirá, yo creo que tenemos que escuchar entre otros a Gustavo, ver qué ideas tomó del video que le enviamos con la guía, y a partir de ahí retomamos algunos conceptos para puntualizarlos y que ellos puedan crear y poner en práctica estos conceptos en sus trabajos cotidianos. Bien, ¿te parece que ampliemos ahí este sentido de lo que es la clase invertida? Porque para que a ver si ellos pueden quedar con una mayor claridad y asimilar bien el concepto de esta idea, ¿no? De esta propuesta. Tendríamos que retomar los puntos principales de lo que es la clase invertida, para poder distinguirlas de las clases donde usamos otros medios para motivar a los alumnos. Si querés, podemos empezar con las pirámides de la taxonomía de Bloom y la diferencia entre la clase tradicional y la clase de aula invertida, y vamos trabajando los conceptos sobre ello. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque en esto que ellos están trayendo, ¿sí? De lo que pudieron sacar del video, de esta información que pudieron construir, ya la llevaron a un plano más actual. Pero bueno, como todo tiene su raíz, ¿no es cierto? Y ellos lo trabajaron. Profundicémoslo para ver qué es esto de por qué es invertida. Bueno, como dijeron, esto hace años que se utiliza entre Estados Unidos y lo que es Latinoamérica. El más conocido es Raúl Santiago. Raúl Santiago hace años que trabaja con el aula invertida, y los puntos principales es que es una metodología activa de aprendizaje, donde los alumnos se ponen en contacto con el tema y conocen el tema en sus casas, ya sea a través de videos, ya sea a través de líneas históricas, de textos, de distintos materiales que le entreguemos, pero lo importante es que tengan una guía de trabajo, porque el docente siempre es partícipe. Si bien dentro del aula va a ser un guía del trabajo, también es un guía en el trabajo y en el conocimiento que tienen previo en su casa. Entonces, todo el material que le enviemos, sea en soporte papel o sea en videos, ese material tiene que estar a disposición del alumno con una guía de lectura. No dárselo y decir, miren, vean, lean. Miren, vean, lean, pero considerando esta guía que nosotros le estamos brindando, porque son los puntos que vamos a trabajar en clase con sus compañeros. Entonces, podríamos ahí llevarlos a trabajar en esta síntesis de que el aula invertida, de cierta manera, es trabajar con el tiempo y digamos, de hacer toda la previa al tiempo clase, para poder que ellos puedan llevarlo digamos, al concepto general. Sí, los alumnos tienen la etapa de trabajo individual y en esa etapa van a trabajar la parte de conocimiento y comprensión. Pero es importante, que por ahí no lo dijimos, el rol que tiene el docente previo a entregar este material.
porque el valor del docente va a estar en la selección del material que va a entregar a ese alumno, que va a ser en forma individual el conocimiento y la incomprensión del tema. Se habla de un docente curador. ¿Qué significa la palabra curador? Que va a seleccionar aquello que sea más importante y que esté al nivel de los conocimientos para que el alumno en forma individual llegue a adquirir este conocimiento. Y en el aula va a ser guía porque va a ayudar al alumno primero a resolver las dudas que le han quedado, porque empezamos la clase con un planteamiento de dudas, que pueden presentar directamente en la clase o que podemos nosotros pedirles que las envíen en manera electrónica, sea por WhatsApp, sea por mail, o sea en la misma página que utiliza el docente con los alumnos. Y después de esto, ver y plantear distintas actividades donde los alumnos con sus compañeros apliquen los conocimientos que aprendieron hasta ese momento. Bien, entonces, porque ahí me agarra. ¿Dónde le podemos pasar un cuestionamiento, digamos, algo que lo tensione y que diga, vamos a invitarlos ahora a que armen la clase, una propuesta, considerando de que en realidad estamos basándonos en la utilización, la optimización del tiempo en la clase? Los alumnos van a aplicar sus conocimientos en la clase, a diferencia de lo del aula tradicional, donde en el aula le impartimos los conocimientos y en su casa hace la revisión o empieza a trabajar en forma individual para aplicar los contenidos dados en clase. En este caso, los contenidos los van a aplicar en trabajos colaborativos con sus compañeros en el aula. Nosotros vamos a ver, en verdad, vamos a poder observar si los alumnos han adquirido o no los aprendizajes, porque la aplicación de ese contenido va a ser en el aula, no en la casa. Bien, bien. Entonces, para cerrar ahí, para que se me está invirtiendo la cámara, Marian, no sé qué le pasa, ¿sí? Cuestiones como para poder ir puntuando. El uso del tiempo, el de pensar qué actividades pueden llegar a lograr hacer nuestros alumnos antes de llegar a la clase, ¿sí? De manera que el tiempo de la clase pueda ser utilizado trabajando con la ampliación y la generación de otras inquietudes, ¿no es cierto?, que puedan resolverse en este proceso de trabajo de cierta manera autónomo, ¿sí?, que van a ir haciendo. Para todos los que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, es la resignificación de la tarea con otro sentido, esta tarea de traer a la clase esa investigación, esos conocimientos, de ponerlo en tensión, de poder trabajar y ampliar, ¿sí?, en una construcción colaborativa con otros, ¿sí?, para poder, digamos, profundizar y avanzar. En esto de la taxonomía de Bloom, que lo van a escuchar hablar, que Marian ahora lo va a explicar mucho mejor, ¿sí?, que en realidad, volviendo a los orígenes, él en realidad lo que trabaja es la fundamentación de por qué se llama esto aula invertida, porque tiene que ver con todo el proceso que en realidad es al revés de lo que venimos haciendo cotidianamente, ¿sí? Dale, Mariana, antes que me meta yo ahí. Bien, esta es la pirámide de la taxonomía de Bloom, donde trabaja desde el conocimiento, la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y en esta otra filmina tenemos cómo se trabaja en una clase tradicional y cómo la trabajamos en el Flipped Classroom o aula invertida. Nosotros en la escuela, cuando damos como docente un tema, estamos trabajando con los alumnos la capacidad de recordar y de comprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que una vez que tienen conocimiento del tema, que lo comprendieron, lo recuerdan,
y en sus casas, con las actividades que le enviamos, están aplicando, analizando ese contenido. Y también es como que se autoevalúan, lo entendí, no lo entendí, le pregunto al docente cuando vuelvo a la clase aquello que no comprendí. Y algunas veces trabajan por sí mismos la creación aplicando estos contenidos en nuevos temas, o si no, lo trabajamos a veces en forma grupal dentro de la clase. Pero si lo comparamos con la pirámide que tenemos al lado, observamos que el alumno, a través del material que le hacemos llegar previo al encuentro en un aula, va a recordar y comprender. ¿Por qué? Porque es esto que hizo Gustavo. Vio, en el caso de él, un video sobre lo que era Flip Classroom, hizo unas anotaciones, que fue lo que él comentó a partir del video, de sus conocimientos sobre el aula invertida, y luego lo contó en la clase. Cuando llegamos a la clase, vamos a hacer un reconocimiento de qué es lo que aprendieron los alumnos y las dudas que le quedaron para dejar claros los conceptos, lo que le vamos a dedicar muy poco tiempo, que después lo vamos a trabajar, y si los alumnos, con el trabajo que le proponemos en el aula y en forma cooperativa, por eso ven ese grupo, los alumnos agrupados, van a aplicar el conocimiento, van a volver a analizarlo, y vamos a tener la parte de evaluación y de creación también en la clase. Entonces es esto que pasamos del docente que da la clase tradicional, que tiene el único saber, al docente que guía. Y acá el cambio de metodología más importante es que el centro es el alumno, y de verdad es el centro del alumno, porque es el que nos va a traer la apropiación de los conocimientos del tema que se va a dar en la clase ese día. Y a partir de ese conocimiento y el trabajo que hagamos de puesta en común en la clase, que se puede hacer con distintas metodologías, empezamos a trabajar en la clase. Y ahí vemos si el alumno en verdad se ha apropiado en los conocimientos. ¿Y para qué estamos? Para colaborar con ellos, para que nos vayan preguntando en su trabajo cuáles son las dudas, si lo pudo aplicar y por qué, o pueden surgir nuevas propuestas de los alumnos, porque una vez que se acostumbran a este sistema, hasta crean y recrean las mismas propuestas que nosotros les vamos dando. ¿Querés, Gaby, que veamos el tiempo que dedicamos a las clases? Te escucho. Sí, porque una de las cuestiones que digamos que está trabajando esta propuesta es el tiempo que en realidad invita a replantearse el tiempo de la clase. Vos sabés que hay una investigación que hizo Robert Marzano, trabajando en relación con John Bergman, que es, bueno, son uno de los creadores, ¿sí?, en cierta manera, de esta propuesta. Él hizo una investigación preguntando a maestros en qué destinaban el tiempo de la clase, y generalmente todos destinaban, o sea, contestaban de que el tiempo que destinaban era precisamente a un tiempo de mucha explicación, ¿sí? Entonces, él invitó en un estudio, porque bueno, esto también está bueno que todos lo sepamos, que el aula invertida, que es algo que continuamente va trabajándose, porque bueno, vi parte de una investigación, y en esa investigación se van haciendo los replanteos necesarios como para ir viendo lo mejor de esta propuesta, ¿no? Entonces él lo que se planteaba con su grupo de maestros que había encuestado era la reutilización del tiempo, ¿sí? Entonces venía con esta connotación de ver en el tiempo clase, ¿sí?, cuando los tenemos en vivo en directo, cómo vamos a explotar ese tiempo para poder sacarlo mejor y volverlos a invitar a que continúen avanzando en esta búsqueda de la construcción del conocimiento. Dale, Marian, vamos con el tiempo de la clase. Bueno, la idea de la clase es un tiempo de evaluación inicial, no más de 5 minutos, donde dijimos esta puesta en común, o llevar las preguntas que recabamos con anticipación, o las preguntas que surjan sobre la temática en el momento. Discusión de los resultados, otros 5 minutos, ¿por qué?
porque también se deja que cuando se presenten dudas, no ser los únicos que lo respondan, sino aquellos alumnos que pudieron trabajar en sus casas y han adquirido mayores conocimientos, sean también los que le expliquen a sus propios compañeros a qué conclusiones han llegado sobre la temática. Las respuestas de preguntas que vuelvan a surgir a partir de esos intercambios, en 10 minutos más, y después el trabajo en pequeños grupos, que se dedica más o menos unos 15 minutos. En esos pequeños grupos, con el tiempo, los chicos se van asignando distintos roles que pueden ser rotativos, quién va a ser el que va a coordinar las distintas intervenciones, cómo se van a reagrupar. Como nosotros sabemos los trabajos grupales, que muchas veces queda esto corrido para cuando lo enviamos a las casas. La discusión de los trabajos, después la discusión o la puesta en común entre ellos mismos, y otros 10 minutos de repaso, que puede ser también con metodologías activas, entre ellas el juego o la exposición de los contenidos con distintos recursos y distintos materiales. Que no sea solamente oral, sino poder elaborar algunos escritos, y si hubiera tecnología en la escuela, con la misma tecnología hacer las presentaciones. Algo que por ahí podemos aclarar con respecto a esto, porque dicen, bueno, no todos los alumnos tienen el soporte tecnológico para ver un video o bajarse el PDF que le mandamos con las guías. Lo que también está pensado y está investigado, y como soporte, que también lo presentó Gustavo en el video, es poder trabajar, se llama Flipping Class. El aula invertida, también toda conjunta dentro de la clase, que en el aula puede estar disponible ese recurso que se envió para aquellos alumnos que no lo vieron o le quedaron muchas dudas y lo pueda rever, o en algún sector de la escuela pueda tenerse el insumo necesario para que el alumno pueda ver, rever ese video, para después volver a acoplarse con su grupo de compañeros. A ver, como decía en el video, este alumno lo miraba desde su teléfono, desde su casa, a la escuela, pero aquel que no tiene el soporte lo puede hacer dentro de la misma escuela. Antes de la clase, el rol nuestro docente es pensar. Nada distinto de lo que hacemos siempre, va. Definir los objetivos de la clase, pensar en una secuencia, ¿sí? Relacionar, crear, buscar, ¿sí? Los recursos. En esto de los recursos, no todo es video, puede ser un texto, puede ser de fotos, puede ser algo que lleve a ir trabajando en esta previa a la clase. Acompañar de alguna manera el registro de esa información a través de un cuestionario, a través de preguntas, ¿sí? Momentos previos en donde nosotros como docentes estamos planificando esa clase y preparan las actividades que van a ir haciendo con una visión a la clase presencial. ¿Cuál sería el lugar del alumno, el estudiante, en estas actividades previas, ¿no? Ver el video, leer, registrar, anotar, ¿sí? Tomar apuntes, generar planteos, cuestionamientos, ¿sí? Para poder después llevar todas esas cuestiones a la clase. Completar el cuestionario si vino con una guía de preguntas, y bueno, y juntar todo el material como para llevar, cuando esté en la clase presencial, llevarlo. El momento de la clase, el maestro, el profe, el docente, resuelve las dudas, las inquietudes, va acompañando el trabajo en grupo, va invitando a generar otra incógnita, ¿sí? Otro problema, otra inquietud a ser resuelta con otra investigación que va a hacer en su casa. Se revisan los nuevos conceptos y se planifica una evaluación que se va armando en el momento
que obviamente ya la viene pensada, pero bueno, que va armando para poder hacer una valoración, apreciación, ¿sí? Y ver cómo continuar profundizando los aprendizajes de sus alumnos. ¿Cuál es el lugar de ese alumno en esta clase presencial o en esta clase que ya vino con toda esta preparación? Es completar la actividad, consolidar conceptos, ¿sí? Tensionarlos, compartir con otro, construir con otros. Pero acá también, en esta simultaneidad que tienen el trabajo articulado entre los docentes y los alumnos en la clase presencial, ¿sí? Presencial, cuando hablo de presencial, digo presencial a través de la presencia física o a través del Meet, de lo que nosotros tenemos en este contexto, ¿no? ¿Sí? Es guiarlos también, es acompañarlos, es ante alguna inquietud, generar una reinquietud como para que con los que pudieron investigar y con lo que pudieron construir y llevándolos al video o llevándolos al texto puedan trabajar sobre la construcción propia de su información. Básicamente esos serían los parámetros como para poder tener en cuenta, sin síntesis, lo que podría llegar a ser una planificación de trabajar con un aula invertida. Voy a ir a lo que todos conocemos, la clase, y la clase va la tarea. Esta es al revés, viene la tarea a la clase. ¿Está? Síntesis, qué buena síntesis que te hice. Muy buenísimo, Gaby. Por ahí lo que no dijimos, y si no a mí se me pasó, es que trabajamos en el aula con metodologías activas, ¿sí? Trabajamos con debates, estudios de casos, con role-playing, con juegos, digamos. El juego, resolución de problemas, discusiones, digamos, todas metodologías activas, porque tenemos que llevar la aplicación de los conocimientos al trabajo áulico y al trabajo cooperativo y en pequeños grupos también. ¿Sí? Y creo que estamos, ¿no? No, tengo una chapa. Ah, bueno, dale. Ah, tengo una chapa, sí. Esperá que pueda abrir el Power, ¿eh? Diseño curricular, nos vamos a ubicar, ¿está? Intenté ir a primaria, inicial, secundaria, sí, pero bueno, fui a primaria porque ahí es donde conocía un poco más. Para ubicarnos, primaria, sexto año, área matemática, ¿sí? Contenido, medida. ¿Está? Medidas. Vos decís, medidas trabajándolo en aula invertida. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a la tarea nuestra, que es la de la planificación. Y ahí voy, ¿eh? Esperen que abra la secuencia de la clase. Como les dije, área de matemáticas, sexto año, planificación pura, ¿eh? Objetivo, profundizar el uso de los sistemas de medición y las equivalencias entre sus diferentes unidades. Contenido, del bloque medida, concepto, unidades de longitud, equivalencias entre unidades de medida y los modos de conocer. Profundizar equivalencias entre las unidades del CIMELA para la longitud, realizar cálculos aproximados de longitudes. ¿Qué hacemos antes de la clase? En esas actividades previas, ¿sí? Invitamos a nuestros alumnos a pensar y registrar. Para pensar y registrar en tu carpeta, cuaderno o anotador. ¿Para qué servirá un metro? ¿Qué objetos se podrán medir con el metro? ¿Qué objetos podemos medir con los submúltiplos del metro? Y ya ahí empezamos con decímetro, centímetro y milímetro. Le tiramos las siglas como para ver qué pasa ahí. ¿Cuál es la medida de longitud que se debe utilizar para medir la distancia entre ciudades, entre alturas? ¿Sí? Viene el link del video a mirar. Este es un video que dura unos más o menos 9 minutos, en donde se explican qué son las medidas y cómo viene el sistema de equivalencias, como para ir teniendo una idea de que ellos puedan ir
viéndolo, reviéndolo, trabajándolo permanentemente como para poder ir aclarando todas aquellas cuestiones que les vayan surgiendo a raíz de estas preguntas orientadoras que nosotros mandamos. Hay una instancia de aprendizaje individual, y fíjense que está planificada, que dice: ¿cómo fundamentarías que cada unidad de medida de longitud es 10 veces menor a la inmediata superior a 10 veces mayor? Lo matamos, pero bueno, ahí va la idea de empezar a jugar, a pensar cómo fundamentar, ¿sí? Y poder decir, bueno, a ver, ¿qué sale de esto, no? Otra, para convertir una medida mayor a una menor, se multiplica y de menor a mayor se divide. Viene para ver qué pasa con la cuestión del aprendizaje individual. Seguidamente, se les propone realizar una actividad en donde vayan a sacar cálculos o vayan a tratar de resolver algunos problemas, como por ejemplo, ¿cuántos centímetros quedan de una cuerda que mide 6,8 metros? Para realizar una mascarilla para prevenir el COVID-19 se compró 7,2 metros de tela. ¿Cuántos centímetros de tela tengo? ¿Sí? Y ahí viene el trabajo colaborativo, porque seguramente hemos armado grupos de WhatsApp, hemos armado grupos de compañeros, bueno, los invitamos a que con su grupo de compañeros piensen, armen, construyan 2 problemas para resolver en la clase. Y ahí los dejo, porque viene la actividad del durante, pero la actividad del durante la voy a dejar en puntos suspensivos para cuando tengamos algún otro encuentro la podamos construir todos juntos. Fíjense de que, no sé, espera que quiero dejar de compartir, ahí está. Fíjense que nada distinto de lo que todos hacemos, que es planificar, pensar, ¿sí? Y hacer lo inverso de que la tarea viene a la clase y no la clase va a la tarea. Y en base a esa clase que se arma con lo que los chicos traen, ¿sí? Poder seguir trabajando en esta construcción de la ampliación de los conocimientos de nuestros alumnos. Básicamente lo que nosotros quisimos trabajar hoy con todos era esto, ¿no? De poder mostrar que había otra manera de llamar a lo que cotidianamente hacemos y que este es un buen contexto para poder trabajar en esta combinación de lo presencial y no presencial, de esto de qué aprovechamiento le damos a ese tiempo en el que estamos con nuestros alumnos trabajando en una clase, ya sea a través de una pantalla, ya sea a través de la presencialidad misma, que bueno, tiene otra riqueza, ¿no es cierto? Pero la idea era esta, ¿no? Que podamos ver y dejar ahí la incógnita, que qué pasará con toda esa preparación en el durante una clase de matemática en ese 6º grado con medida. Y de ahí todos los disparadores que surjan. Excelente. María. Gabriel, si me dejan, quisiera agregar antes de ir a los demás partes de este desarrollo que están haciendo tan bueno, 2 partecitas de lo que yo investigué que me quedaron sin contar, ¿sí? Para completar antes de pasar a la parte que nos toca ahora. Una era la que tiene que ver con la organización del aula, ¿sí? Porque ahí se había surgido el concepto del docente como curador del material, ¿no? Yo cuando estuve investigando para elegir ese video, miré unos cuantos videos, investigué bastante y leí, y surgen 2 conceptos como interesantes que no los dije, que me parece bueno sumarlo antes de que pasemos a otro momento. En cuanto a la organización del aula, yo recuerdo cuando yo fui al secundario, el docente estaba parado sobre una tarimita de madera, adelante, al lado del pizarrón, ¿sí? Y todos estamos sentados en sillitas más lejos de la tarima, ¿no? Y el docente estaba parado ahí y no se movía, ¿sí? Si aplicamos el concepto de aula invertida, donde el alumno no tiene necesariamente que escuchar al docente, no tienen que estar todos mirando para el mismo lado hacia el docente que es el que les va a enseñar, el aula puede cambiar su organización. Y hay un montón de formatos posibles que tienen que ver con que el alumno ocupe el centro, con que el contenido a trabajar sea lo central y no el docente sea lo central, ¿sí? Si miran a internet hay un montón y lo pueden buscar. Y otra cosa chiquitita que también quería decir es en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Nosotros sabemos que en muchas escuelas es dificultoso,
falta acceso a internet, faltan dispositivos, pero hay escuelas donde sí están, ¿sí? Y en donde sí están esos dispositivos, en el video que pasamos nos hablaban lo que era el Google Analytics, ¿sí? Y lo quiero reforzar porque pasó como rápido. Google Analytics es una herramienta gratuita que ofrece Google que permite registrar en tiempo real lo que ocurre con el tráfico de videos que subimos a internet, ¿sí? Entonces, si tenemos un canal de YouTube que es gratuito y que se crea a partir de cualquier cuenta de Gmail, ese canal de YouTube después nos da la información de quiénes, con nombre y apellido no, pero sí con datos, de qué edad tienen los que accedieron, qué género, varón, mujer, o otro, en qué hora acceden, cuánto tiempo miran el video, desde qué fuente acceden, cómo les llegó el enlace para acceder, y desde qué lugar acceden, desde qué provincia, de qué ciudad, de qué distrito, un montón de información que nos puede servir para construir un perfil de los que están accediendo a nuestros videos, ¿sí? Por otro lado, también si ustedes buscan en internet van a ver que hay muchos videos hechos a partir de universidades, ¿no? De universidades sobre todo de Centroamérica. ¿Por qué? Porque en Centroamérica producir un video explicativo de un contenido es la forma de mostrar que se aprendió para los alumnos. El docente propone como evaluación que armen un video y que lo publiquen contando el contenido que ya aprendieron, ¿sí? Entonces puede ser la síntesis de un proceso, armar un video para contárselo a otros y subirlo a la red. Y a su vez ese video queda como material de estudio para los otros grupos, ¿sí? Y ahí se genera una red que circule en la misma escuela. Y como último, que si en las escuelas donde se puede armar un archivo en la nube, en un drive, prolijo, por materia, por docente, con carpetas, y subir estos videos, el docente tiene un trabajo importante para hacerlo en un momento, pero después solamente tiene que habilitar accesos, porque el material ya está subido en el drive. Entonces no hay que armar todo cada vez, ¿sí? Si está subido al drive, es hacerlo una vez y después ya queda circulando ahí, solamente el docente administra los accesos, quiénes son los que tienen permiso para cada carpeta de drive, y ya con eso los alumnos tienen su vínculo al material que el docente quería que vean, ¿sí? Nada más, quería compartir esos dos puntitos de organización del aula y tecnología que habían quedado pendientes. Bien, algunos conceptos que me parece interesante que lo tomó Gustavo recién. Primero, ¿cuáles son los pilares del aula invertida? ¿Se puede empezar de uno a otro en todo momento? No, hay un proceso también para aula invertida, ¿sí? En ese proceso tenemos que pensar, cambiar nosotros, los docentes, ¿sí? En esta forma nueva de mirar que les dice Gaby, Gustavo y Mariana, y también que los alumnos se presten a esta flexibilidad áulica, que es casa, escuela, escuela, casa. ¿Cuáles son esos pilares? Primero, una guía, como decían, de selección, una guía de actividades, de contenidos pensadas intencionalmente para producir un aprendizaje, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar es qué aprendizaje necesitamos cubrir o necesitamos que desarrollen esos alumnos, qué competencias, qué estrategias. Y así seleccionar ese proceso que van a hacer en casa y en el aula. Por otro lado, tenemos que generar autonomía, ¿sí? Si esa autonomía se hace de un día para el otro, no. ¿Se puede hacer un aula invertida en inicial? Sí, en inicial, primario, en secundario. Es lo que hacemos en la universidad muchas veces, que genera esta cuestión. O sea que es algo que se viene haciendo. La Flipped Classroom no es nueva, pero sí es motivadora. Tenemos que pensar en un espacio flexible, ¿sí? En donde cada uno llega al aprendizaje en un proceso diferente. No todos van a llegar en el mismo momento, pero sí van a lograrlo. Por eso es el aprendizaje es colaborativo. Uno se acompaña con otro. ¿Y en dónde se produce? Se produce en el intercambio del aula. ¿Quién es el guía de esto? El docente. El docente intencionalmente va a ir guiando ese diálogo dentro del aula cuando vuelven los chicos, con contenido, sin contenido, con investigación o simplemente con lo que escucharon. Ese va a ser el desafío de poder interactuar con todo eso que sucede. Muchas veces nosotros lo hacemos al comienzo de una clase como disparador, ¿se acuerdan? Lo hacemos, disparador, disparamos, tratamos de motivar,
Bueno, esto ya viene motivado. ¿Qué hacemos con toda esa motivación individual? ¿Cómo equilibramos esa participación y dejamos que todo fluya en esa aula? Importante, estimulación, motivación, porque los chicos van a venir con todo esto, tanto sea en inicial, en primaria, en secundaria. Ahora bien, tenemos que estar preparados para equilibrar esos tiempos. Obviamente, esa cultura del aprendizaje la tenemos que tener incorporada a nosotros como decisión de didáctica. No para corrernos del contenido, sino de la transposición didáctica. Esta vez nosotros curamos ese contenido, o sea, validamos o ayudamos a validarlo. Esto es lo importante, ¿sí? Y como les dijeron los chicos, me parece súper importante que tengamos ese contenido intencional, esa guía intencional de desarrollo que tiene que estar planificada y pensada. Por eso un aula invertida es como el aprendizaje basado en proyectos o todas las estrategias de didáctica que nosotros llevamos. ¿Se hace un día para el otro? No. Tenemos que ir probando estrategias hasta llegar al aula invertida, ¿sí? Y no dejen de probarla porque es magnífica. Realmente disfruta el chico, la chica, estudiante y el docente. Disfrutás mucho dando clase así. ¿Por qué? Porque hay una parte que también traen de lo que le dijo el abuelo, lo que le dijo la mamá, lo que le dijo el tío y lo que le dijo el vecino. Y hasta mucho lo que le dijo el comerciante cuando fue y averiguó si tenía que hacer alguna investigación. Con lo cual, hoy estamos en una situación, como les dijo Gustavo, magnífica para probarla, ¿sí? Y no se asusten si no tienen todas las herramientas digitales, pero cuando nos volvamos a encontrar, traten de, en ese vínculo que hagan, traten de marcar estrategias de este tipo. Taxonomía de Bloom y todos los detalles que le dieron. Gracias, chicos. Adri, por ahí para decirles, para que puedan ir viendo, pero igual en el documento le vamos a poner mucha bibliografía que está en internet, gratuita, a disposición, y donde buscar material y ejemplos. Si entran en flipclassroom.es, que es una página que tiene la Fundación de Raúl Santiago, hay montones de experiencias, y en Argentina hace 6 años que la provincia de Misiones trabaja con una plataforma de Flip Classroom para los secundarios, es para todos, están ahora investigando en primaria y dando sus primeros pasitos en inicial, porque empezaron desde el nivel secundario, que es la plataforma Wacurari de Misiones. Todo este material y mucho más que hay en internet que hemos seleccionado porque nosotros creemos que son los que más se adaptan por nuestro diseño curricular, se los vamos a poner en el documento. Y además, yo tiro la propuesta, a ver si están de acuerdo. La idea es poder encontrarnos 17 de junio, ¿era, Gabriel? Creo. Sí, por ahí. Por estábamos. ahí. El 17 de junio, si quieren, para los que se animen y probaron en todo este tiempo algún ejemplo, o planificaron, pero no se animaron a ponerlo en la práctica, poder hacer una apuesta en común y hacerles como una tutoría o darles nuestra opinión con respecto a las propuestas que tienen. Vamos a hacer un encuentro mucho más práctico, pero trabajando sobre las ideas que ustedes traigan, o las que investigaron y les parece que pueden aplicar en sus aulas o en sus escuelas. Así que van a estar todos invitados. Y la idea es seguir trabajando con metodologías de aprendizaje que sean totalmente activas y donde sea verdadero protagonista el alumno, perdón. No, y el docente también, somos los Sí, dos el docente también, cambiando el rol, que todavía tenemos que cambiar más la camiseta, claro, porque es readecuarnos a una nueva forma de trabajo. En el juego de roles, como estaban diciendo, en el juego de roles también tenemos que interactuar. El Khan Academy también, para los que les gusta matemática, es fabuloso también para esto, y el GeoGebra, que ya lo vienen trabajando también con nosotros, que son también dispositivos. Chicos, Avi, Marian, Gus, todo suyo el cierre hoy, ¿eh?
No, y quería contarles una cosita, que en esto de que el otro día estábamos charlando con Cari, que es integrante de Ágora, porque llevábamos la clase invertida a el nivel inicial. Y estuvimos ahí, lo dejamos ahí también abierto, ¿no? De que cómo llevamos el aula invertida en la unidad didáctica La Panadería. Y no había recurso tecnológico, sino que había todo un proceso de investigación, tomando esto lo que vos decías, Adri, ¿no? Porque nos acordamos ahí de qué habrá con un proceso de investigación que hicieron los nenes, ¿sí? De preguntarle al abuelo, preguntarle al tío, ¿sí? Y están trabajándose cuestiones que tienen que ver con una realidad un poco virtual, porque bueno, no están yendo a la panadería, pero en la clase traen todas estas cosas que vienen investigando sobre la panadería. Y nada, ahí empezamos a trabajar esta idea de cómo llevarlo para otros planos y cómo incorporarlo dentro de nuestra propuesta pedagógica. Básicamente, lo que hablábamos hoy con Marian a la tarde era de empezar a buscar el sentido real de lo que nosotros planificamos, y acá quería contestar una pregunta que me pareció muy interesante, que está en el chat, que tenía que ver con esto de que si bien la propuesta está buena, exige una mayor planificación. En realidad exige una planificación como todo lo que nosotros proponemos para poder llevar a cabo la propuesta pedagógica que se está haciendo. Lo que implica, ¿sí? es poner en juego esa planificación. Y creo de que en este contexto ya todos estamos jugando, poniendo en juego nuestra planificación, ¿sí? En el 2020 todos habíamos planificado un año presencial, y la planificación tenía un sentido anual o tenía una mirada, y esa planificación en ese aula, para ese aula, ¿sí? Tuvo que abrirse, y hoy estamos haciendo una planificación que no sabemos quiénes están participando de nuestro proceso, ¿sí? Que no solamente son los alumnos, sino que también están sus padres, sus abuelos, quien está en esa casa acompañando toda esta movida pedagógica. La invitación está hecha, quisimos arrancar al revés, por eso fue la pregunta. Todos tienen una idea, todos tuvieron un intento ahí de decir qué se entiende por el aula invertida, y bueno, y ahí arrancamos, ¿sí? Así que bueno, nada, de mi parte, gracias a todos por estar ahí, escucharnos y sumarse, porque los esperamos para el próximo, que como dijo Marian, la idea es armar un encuentro en donde quien se anime, empezamos a contar experiencias y en base a eso armar a ver qué salió del aula invertida, si alguien lo pudo llevar adelante. Así que, Marian, Gus. Es animarse. Todos, digamos, yo recuerdo cuando uno empezó, que dejó el profesorado, el pararse frente a una clase daba un montón de cosquillitas en la panza, y todos los años también, y empezar con algo nuevo siempre es un riesgo, y decimos, ¿y si no nos sale bien? Y tantas cosas hemos probado, pobre alumnos, lo que ha pasado por mí, pero es importante animarse, y como dijo Gustavo, es el tiempo ideal. Esto fue pensado hace muchos años antes de la pandemia, ayudó mucho en este tiempo de pandemia también, pero no es, usamos este recurso por el poco tiempo que nos queda, si Dios quiere, de pandemia, y después lo dejamos, sino para seguir aplicándolo. Y los que se preocupan porque al principio hay que dedicarle mucho tiempo a la planificación, recuerden que después les va a quedar una base de recursos ya armada. Y si trabajan con varios compañeros, van a tener una base de recursos institucionales que se volverán a usar de la misma manera, o de acuerdo a nuestras primeras experiencias, vamos a poder reformular y seguir trabajando. Así que bueno, animarse. Cuando continuemos con la segunda parte, esperamos encontrarnos, y si quieren invitar a alguien que les contaron, vieron el video y se animan a contar la experiencia, son todos bienvenidos, y en lo que los podamos ayudar, aquí estamos.